Ok, como les decía, entonces es un solo líder religioso basado en las leyes del Corán, en las leyes islámicas y que tienen influencia en otros países. ¿Ok? ¿Cómo empieza este conflicto? Bueno, a partir del 2002 empiezan a organizarse en lo que queda de, de un país que iba en contra de su líder, en este caso se llamaba Saddam Hussein, ¿verdad? En el 2002 nacen, en el 2002 nacen con el nombre Tawhid al-Jihad, ¿verdad? Que van en contra de Saddam Hussein. ¿Y por qué? Bueno, para entender esto y hacerles algo que, pues, que casi nunca van a escuchar sobre ISIS y el Estado Islámico. La mayoría, ok, ¿se acuerdan de la Guerra Fría? La Guerra Fría eran comunistas contra capitalistas, ¿sí? Eso lo tienen que quedar claro. Lo saben, ¿verdad? Fue una guerra silenciosa. Recuerdan, fue una guerra indirecta. Utilizaban otros países para llevar a cabo sus roces, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que Rusia estaba teniendo mucha influencia en los países de Medio Oriente. Por ejemplo, Irak era uno de ellos. Irak fue comunista, ¿ok? Hasta que en 1960 Estados Unidos empezó a armar a ciertos grupos radicales que eran islámicos ortodoxos, ¿ok? Con ellos en el poder, Estados Unidos puso varias dictaduras, entre ellas la de Saddam Hussein. Sí, sí queda claro. Lo que quiero que entiendan es que producto de la Guerra Fría, Estados Unidos se vio en la necesidad para ellos de armar a personas que eran personas muy radicales y extremas en sus creencias del Corán, ¿ok? Lograron sacar a los comunistas e instauraron dictaduras sumamente complejas, por ejemplo, como la de Saddam Hussein, ¿ok? Que es un ente, Saddam Hussein, por ejemplo, va a tener varios lugares en la historia. En una primera instancia va a ser un gran aliado y luego va a ser un gran enemigo de Estados Unidos, tanto que terminó ahorcado, grabado en vivo por parte de su ejército, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan es esto. El Estado Islámico no sería tan importante sin que Estados Unidos hubiese intervenido. ¿Ok? Producto de estas intervenciones y producto de que Estados Unidos les haya enseñado cómo usar armas y les haya dado armas para mantener a los comunistas afuera, es que en el 2002 nace este grupo, Talwit al-Gila, ¿ok? Y ellos van a, ¿por qué el nombre es importante? Bueno, porque este grupo es el que se va a autoproclamar el ataque del 9/11. ¿Algunos se acuerdan del 9/11? ¿Qué pasó el 9/11 en Estados Unidos? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué pasó el 11? ¿Nadie se acuerda qué pasó el 9/11? Lo de las Torres Gemelas, no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ok, ¿qué pasa? Ellos se hacen o se autoimponen el ataque, ¿ok? En el 2002 dicen, ok, la verdad fuimos nosotros, fuimos ayudados por Osama Bin Laden y empieza toda una cacería. En el 2005, perdón, en el 2003 se empieza a hacer la guerra contra Irak y es en el 2005 que nace este grupo yihadista. Ok, cuando escuchen yihadista, cuando oyen hablar de yihadismo, son personas que se creen pues guerreros divinos, ¿verdad? Islámicos en la tierra, ¿ok? Son este tipo de, vamos a ver, son este tipo de personas que vemos ahí, ¿verdad? Se conocen como yihadistas, usualmente usan, ¿cómo se llama? Una serie de cuestiones de mantas que les cubren el cabello.
¿ok? Para que quede claro, en el 2005 se transforma en Al Qaeda, ¿ok? Entonces, este movimiento yihadista, Tawhid wal Jihad, se transforma en Al Qaeda en el 2005, producto de la invasión de Estados Unidos, ¿ok? Y su máxima figura es un señor que se llamaba Musab al-Zarqi. Este señor, bueno, pueden verlo en sus inicios de YouTube, ya no existe, ¿verdad? Pero era el encargado de contar, no sé si se acuerdan de YouTube cuando no tenía tanta censura. Entonces, por ejemplo, el Estado Islámico tenía un canal en el cual subía, ¿verdad? Al-Qaeda tenía un canal ahí en el cual subía sus cortadas de cabeza, ¿verdad? Claramente, por dicha, se quitó esto, ¿verdad? Y todo. Ok, ¿qué pasa? Que cuando se muere el líder, se empieza a crear otro nuevo líder y se crea el ISIS, que es esta Islamic State of Iraq, ¿ok? ¿Qué pasa? Que con esto, recuerdan lo que vieron en noveno, ¿verdad? Y si no lo vieron en noveno, yo se los explico. El Islam tiene dos ramas, ¿ok? Unos son suníes y otros son chiitas, ¿ok? Los chiitas son los más ortodoxos. Para ellos, solo pueden ser líderes políticos y religiosos aquellos que sean descendientes de Mahoma, ¿ok? Para los sunitas, cualquier persona cercana a los hábitos religiosos, fiel a ellos y que tenga las capacidades, puede ser líder, ¿ok? Puede ser califa, ¿sí me entienden? Para los chiitas no, solo los descendientes de Mahoma. ¿Queda claro eso? Un poco, porque es muy importante para entender esto, ¿ok? Entonces, son tan radicales que los suníes, aquellos que creen que cualquiera menos los descendientes, cualquiera, ¿verdad? Puede ser califa, empiezan a rechazarlos, empiezan a decir, bueno, eso no es el camino del Islam, eso no es lo que Mahoma quería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es en el 2010 que Abu Bakr al-Baghdadi, ¿verdad? Se transforma en nuevo líder del Estado Islámico, es decir, es el califa general del Estado Islámico y empieza una serie de ataques, ¿verdad? Contra, contra Irak, que todavía está siendo dominado por Estados Unidos, ¿ok? Aquí Estados Unidos no se ha ido de Irak. Y esto empieza a tener un roce global entre sunitas que empiezan a criticar a los chiitas por sus formas y lo que están haciendo en Irak, ¿ok? En el 2013, el Estado Islámico se une a ISI, se une a las revueltas de Siria contra Bashar al-Assad, que vimos la semana pasada, no sé si recuerdan, ¿verdad? Y en el 2014 llegaron a tomar Fallujah y el Mosul como las ciudades más importantes de Siria, y es de ahí donde empezaron a tomar el control del país sirio. Entonces ahora dejó de llamarse ISI y se empezó a llamar ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ¿ok? Por eso se llama ISIS, son las siglas de él. ¿Y cuál es el sueño de ellos? Bueno, básicamente hacer un Estado en Medio Oriente que sea islámico, que sea ortodoxo, que crea solo en lo que creen ellos. Todos los demás son infieles y si son infieles hay que matarlos. Actualmente tienen 40.000 kilómetros cuadrados en su poder, tienen ciudades importantes como Mosul, Tirik, Fallujah, Tal Afar en Siria, Raqqa, ¿verdad? Que son muy, muy importantes, controlan pozos petroleros, represas, carreteras, son un estado sumamente organizado. Se cree que 9 millones de personas viven en él y que tiene más de 2.000 millones de dólares en efectivo. Vende petróleo, para que ustedes no crean. Adivinen quién les compró ahora que Rusia dejó de venderles petróleo. Estados Unidos. ¿Ok? Y bueno, utilizan extorsión. No sé si han visto una película muy graciosa que se llama Two Guns.
que es, bueno, es como una de la vida real, pero pueden verla, no, se llama Guns Brothers, creo que es. Bueno, sale este muchacho, Jonah Hill, el cual, empieza a traficar armas, ¿verdad? Empieza a darles armas ejército, ¿verdad? Y bueno, tiene que ir hasta el Faluya en pleno dominio del Estado Islámico. La verdad es que, por ejemplo, el Estado Islámico existe, aún está, es una cuestión que está ahí, es sumamente radical, hay que llamar sobre esto, ¿verdad? Y también por sus cuestiones religiosas. Eh, es un Estado que está ahí, como les decía, tienen una interpretación radical, los sunitas, ¿verdad? Creen que los que no son creyentes tienen que ser destruidos. eh, y bueno, hay varios documentales que pueden ver sobre esto, y usan el terror, usan, por ejemplo, decapitaciones, crucifixiones, asesinatos en masa, por ejemplo. Últimamente lo que estaban haciendo eran poner coches bombas, por ejemplo, en iglesias o en escuelas, ¿verdad? Que escuelas católicas, escuelas judías, ponen bombas y matan a las personas. Aquí hay un error, aquí no es sunita, aquí es chiita, ¿sí? Lo siento por el error, para que lo apunten. Son los chiitas los más ortodoxos, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. ok. Vamos a hacer varias preguntas. Por ejemplo, vamos a empezar con esta. Dice, en el desarrollo de la Guerra Fría se estableció un cambio de forma de vida en el mundo de la década de 1960. Surgieron grupos de protesta que se manifestaron en contra del papel de las potencias en el mundo. Entre estos grupos ideológicos culturales destacaron A, el movimiento hippie feminista, B, fascistas y liberales, C, nazistas y ecologistas o nacionalistas y separatistas. ¿Cuál creen que sean, chicos? Nos está hablando de La, grupos, sí, muy bien, vean que son grupos sociales, movimientos sociales, ¿ok? Por ejemplo, fascistas y liberales no, como saben, los fascistas nacen en 1930 en Italia, ¿verdad? Los nazistas tampoco, estos son de 1930, pero en Alemania son altamente, pues, tienen una cuestión ahí racial muy importante, ¿verdad? Y bueno, la única que sería es el movimiento hippie, ¿verdad? Recuerden que después de 1960 buscan la paz, ¿verdad? Y es un movimiento contra cultura que va en contra de la guerra, sobre todo la guerra de Vietnam. Y bueno, y acá tenemos la segunda ola del feminismo, ¿verdad? A partir de 1960, que ya no busca el voto, ya tiene el voto feminista, ya tiene el voto de la mujer, lo que busca ahora es su libertad sexual, su libertad social, que pueda escoger con quién casarse, que pueda escoger qué estudiar, ¿sí? Que pueda escoger su pareja sexual, casarse o no, sin que sea juzgada por la sociedad, ¿sí? ¿Ok? Eso era lo que buscaban en esa época, ¿ok? Vamos a ver. Pam, 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 pam. Ok, ok, vamos a ver esta.
No, esto es del conflicto que ya no se va a ver. Ta, ta, tan. Ya esto no se ve. Las FARC no se ve. Vamos a ver. Ok, vamos a ver este. Dice, lea el siguiente. Tiene orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, en el cual 10 países se comprometieron a defenderse mutuamente. Procura la defensa mutua de Norteamérica con el conjunto de países de Europa basados en la Carta de las Naciones Unidas que reconoce el derecho a legítima defensa en caso de ataque armado. ¿Cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? A. Unión Europea, bloque de los no alineados, Organización del Atlántico Norte o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ok, ¿se acuerdan? Habíamos visto, había uno que se llamaba el Pacto de Varsovia y otro que se llamaba ¿La D, profe? No. no, la correcta es la C, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Ok? ¿Cuál es el fin de ellos? Defenderse. ¿Ok? La autodefensa. ¿Cuáles países? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España y Portugal. ¿Ok? Ahora se ha expandido más. ¿Ok? Pero nace en contra versión de el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia son los países ruso parlantes, socialistas que van a defenderse o mantener pues una raya al capitalismo, ¿ok? Entonces hay dos, la OTAN aún existe, de hecho, ya el Pacto de Varsovia pues cayó, pero la organización esta que habla acá es Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ok? Dice, lea el siguiente texto, se creó en 1948 como organismo, no, este no, este ya no se ve, perdón, perdón, ok, no, ya esto es para la siguiente semana que vamos a ver globalización. Pa, 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 pam, pa, 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 pam. No, globalización, globalización, globalización. Es que de estos temas de los conflictos les va a venir muy, 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 muy poco, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos otra. Mira, aquí vienen varias. Podemos ver esta. No, esta ya la vimos. Mira, miran esta, dice, lea la siguiente expresión ideológica, espacio en blanco. Durante la década de 1960 se desarrolló un movimiento para conseguir la igualdad política y social y económica entre las mujeres y los hombres. Algunos derechos de igualdad que se procuraba reivindicar fuera en el control de la propiedad privada, la igualdad de oportunidades en la educación y el trabajo, y el derecho al sufragio, y la voto libre y la libertad sexual. ¿Con cuál opción se completa correctamente la información anterior? A, feminista, B, ecologista, C, antiimperialista y C, segregacionista. ¿Ok? ¿Cuál es? Vamos a ver, aquí hay un mensajito. Dice que la correcta es la A. Sí, muy bien, don Steven. Es la feminista, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Pa, pa, pam. Dice, oficialmente, al genocidio de los Tutsis tuvo lugar en 1994. El diario belga Le Soir le escribió al respecto. Se trataba de arrastrar con el mayor número posible de personas, Hutus, de esta locura criminal, con el propósito de comprender al máximo, comprometer al máximo de la gente, de ser los más eficaces posibles. El resultado es elocuente, más de 1 millón de muertos y miles de asesinos. El texto anterior permite reconocer uno de los conflictos étnicos del mundo de la posguerra, desarrollado en A, India, Ruanda o Palestina.
Ok, vamos a ver qué dice acá. Dice que es la B, sí, es Wanda. Wanda, perdón. No es Wanda, tengan cuidado porque ahí les pusieron la, ¿cómo se llama? La zancadilla para que se fuesen en todas. Es Ruanda, ¿ok? Recuerden, el conflicto de Tutsis y Hutus son, es en Ruanda, ¿ok? Yo les envío una película que pueden ver ahí. Zapatista no entran, ta, ta, ta. Ujú, esta sí entra. Se lea el siguiente esquema. Surgió oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional lo ratificaran. Promueve la cooperación internacional, la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. ¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? Dice que se llama Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Alianza de Libre Comercio de las Américas o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Cuál es la correcta? La A, profe. Muy bien, son las las Naciones Unidas. Creo que bueno, esa está muy sencilla, ¿verdad? Vamos a ver, ta, 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 esta no, y no, ya entramos a globalización, que la vamos a, que la vamos a trabajar la siguiente semana. Vamos a ya entrar al tema de la globalización. Vamos a ver qué es globalización, vamos a ver diferentes problemas, qué es migración, qué es retomado, qué es un emigrante. Vamos a ver, por ejemplo, trata de personas, embarazo adolescente. Vamos a ver una serie de problemáticas que vienen a cargo de la globalización y después de eso ya nos quedaría como muy poco para terminar, ¿verdad? Porque después de eso viene historia de Costa Rica en la actualidad, y con eso terminaríamos. Yo les voy a pasar este examen, les voy a pasar la práctica B, para que ustedes lo vayan haciendo. Creo que ya les había pasado uno, bueno, las prácticas no me lo habían dado. Lo que hoy vimos, ¿usted ya lo ha mandado? No, se los voy a enviar ahorita. Pero sí tienen la información, lo que no tienen es la presentación, ¿ok? Yo les había dado yo les había dado todo ¿cómo se llama? Bueno, un folleto, ¿verdad? De casi 54 páginas que trae pues la mayoría de información, ¿ok? Eso ya estaba ahí, lo que no les he dado es la cuestión. Creo que también había quedado de enviárselos separado, entonces lo voy a separar y lo voy a enviar para que no. Ok, listo. ¿Queda claro?